Hoy os voy a hablar de un gran sueño que cumplí al fin el año pasado. Recorrer el Camino de Santiago. ¿Has oído hablar de esta increíble ruta de peregrinación? Yo llevaba 20 años soñando con hacer el Camino de Santiago entero, desde Francia hasta Santiago de Compostela. El camino es un conjunto de rutas de peregrinación cristiana de origen medieval que se dirigen a la tumba de Santiago el Mayor, uno de los apóstoles más destacados de Jesús de Nazaret. La tradición afirma que se encontraron los restos mortales del santo en el siglo IX en un bosque de Galicia, en el noroeste de España. Sobre su tumba se construyó una iglesia, el origen de la actual Catedral de Santiago de Compostela, ciudad que fue construida literalmente alrededor del santo. Así pues, eran miles los peregrinos de toda Europa que querían visitar la tumba del único de los apóstoles de Jesús que se conocía. Creían que su presencia tenía poderes sobrenaturales que les podían ayudar en la salud, en la fertilidad o en algunos otros asuntos personales. La más conocida y tradicional de todas las rutas comienza en Francia. Desde allí se cruzan los Pirineos occidentales y se recorre toda España hasta llegar a Santiago de Compostela. En total, son aproximadamente 800 kilómetros que se recorren andando en un mes. También es válido hacerlo hoy en día en bicicleta o a caballo. Mucha gente sigue haciendo el camino por motivos religiosos. Otros, como yo, lo hacen por su interés en la historia, en la cultura y en la aventura. Decidí hacerlo cuando solo tenía 12 o 13 años. Sin embargo, por motivos académicos o laborales, yo veía pasar los años sin encontrar el momento de hacerlo. Muchos me animaban a dividirlo y hacerlo en varios años. Yo quería vivir la experiencia completa, como en la Edad Media. En 2021 finalmente pude lanzarme al camino. Mi aventura comenzó el 1 de julio en Francia y llegué a Santiago de Compostela 30 días después, el 1 de agosto de 2021. Mi punto de partida fue Saint-Jean-Pied-de-Port, considerado uno de los pueblos más bonitos de Francia. En un principio había proyectado hacer el camino a solas. No obstante, unos días antes de comenzar, un amigo propuso acompañarme durante la primera semana. Sabía que su compañía ayudaría a mantener la moral alta. Antes de partir, conseguimos estas dos vieiras o conchas de Santiago. Es el símbolo del santo y se utilizaban en la Edad Media para recoger agua de ríos y de fuentes para beber. Los primeros días fueron muy duros. Sin embargo, ninguna de las etapas es muy difícil. El reto consiste en mantener el esfuerzo continuado durante días. Seguir caminando pese al dolor en músculos y articulaciones. Al segundo día, Lucas, mi amigo, tenía los pies llenos de terribles ampollas. Nuestras mochilas pesaban más de 12 kilos. Eso nos provocaba mucho dolor muscular y nos quitaba energías. Yo quería hacer la ruta auténtica, con todas las consecuencias, sufriendo y aceptando el peso de la mochila. Pero una noche un peregrino me hizo reflexionar. Juanra, me dijo, nadie en la época medieval cargaba con 12 o 14 kilos de peso. Las personas que hacían esta ruta cargaban con una pequeña bolsa en la que llevaban algo de agua, pan, tal vez queso y un poco de vino. El resto lo conseguían de la gente que vivía en los pueblos y las ciudades del camino. La verdad es que este peregrino tenía razón. Por eso, a la mañana siguiente, Lucas y yo decidimos contratar a una empresa que nos llevara las mochilas en esa etapa.
Es algo que repetiría en 4 ocasiones durante todo el camino. El resto del tiempo cargué yo con todo. De todos los sitios por los que pasamos, Pamplona fue una de mis ciudades favoritas. Es una ciudad preciosa, con mucha cultura, mucho ambiente y gente maravillosa. La cuarta etapa, la siguiente, se hizo muy difícil por la temperatura. Hubo temperaturas máximas de casi 40 grados durante toda la tarde. Por eso teníamos que salir muy temprano para evitar el calor y no dudamos en refrescarnos en un río. En la sexta etapa, el dolor de pies era ya insoportable. En ese momento, consideré la opción de volver a Valencia con mi amigo Lucas. Pero finalmente decidí seguir adelante. Me hice una promesa. Si necesitaba subir a un vehículo, era para abandonar y volver a casa. En la etapa 7, yo estaba solo. Lucas había regresado a casa. Durante aquella mañana viví momentos de maravillosa soledad. Luego, en un pueblo, conocí a Adrien y Marta, un francés y una italiana. Su compañía me dio alegría, buen humor y fuerzas para seguir adelante. Además de ellos, cada día iba conociendo a otros peregrinos que compartían la aventura conmigo. Una semana después, el 15 de julio, conocí a otros 2 seres humanos excepcionales, Mauro y Nia. Vivían en el camino. Conocerles fue un antes y un después. Aquel día, en medio de la terrible estepa de Castilla, asfixiado por el calor y el peso de la mochila, lloré de felicidad por primera vez en mi vida. Allí, entre los infinitos campos de trigo, supe que estaba donde debía estar y que todo estaba bien. Fue en aquel momento cuando sentí que llegaría a Santiago. El miedo quedó atrás. De repente encontré una fuerza infinita que había estado oculta dentro de mí. Me sentía invencible, imparable. Cada día me resultaba más fácil avanzar. No solo eso, al llegar a ese punto, aprendes a disfrutar del dolor y desprendes una energía renovada. Incluso corría con la mochila. El día 19 logré algo increíble. Logré caminar en un solo día los 57 kilómetros que separan la ciudad de Sahagún de León, el equivalente a 3 etapas. Comencé a caminar a las 4:30 de la madrugada, a solas. En el cielo negro reinaban las estrellas y la Vía Láctea. Fue una experiencia increíble en la que tuve que aprender a manejar el miedo en la oscuridad más profunda. Después del amanecer, la alegría era máxima. A las 7 de la tarde sonaban las campanas de la preciosa Catedral Gótica de León. Fue justo el momento en el que, tras más de 14 horas caminando, llegaba a mi destino. Una proeza que no he podido repetir en mi vida. El 1 de agosto fue el último día de mi viaje. Preparé mis cosas y avancé a solas y sin pausa hasta Santiago. Caminé durante 2 horas a un ritmo frenético, casi volando, adelantando sin parar a otros peregrinos que ni siquiera llevaban mochila. Cuando vi el cartel que anunciaba Santiago, apenas pude contener las lágrimas de emoción. Ya estoy llegando. Al llegar a la famosa plaza del Obradoiro, temprano en una mañana gris, lloré de pura y auténtica felicidad. Después de recorrer 850 kilómetros en 30 etapas, pude disfrutar de Santiago de Compostela, acudir a la misa del peregrino y recoger la famosa compostelana, un papel que prueba el éxito de mi aventura. Acabar el camino de Santiago y cumplir mi sueño fue una explosión de alegría. Un sueño cumplido, lleno de anécdotas y experiencias inolvidables, de encuentros mágicos y para el que no existen palabras. Si estás considerando hacer el camino, no lo dudes, es un viaje directo hacia tu interior. Un canto a la vida. Como decimos los peregrinos que nos cruzamos en el camino,
buen camino. Y si no, la versión en latín. Ultreia et Suseia. Buen camino.